Hubo un México donde comer en la calle era una aventura, un ritual cotidiano que mezclaba olores, voces y sabores que hoy ya no existen, porque la modernidad, las regulaciones y el miedo borraron de un plumazo prácticas que definieron nuestra identidad gastronómica. Caminar por cualquier barrio era un banquete. Ollas humeantes, calderos hirviendo, anafres improvisados y vendedores que conocían tu nombre desde que eras niño. Nadie hablaba de permisos, de certificaciones ni de normas, simplemente se comía y ya, confiando en la mano del cocinero y en la tradición que pasaba de generación en generación. Pero los años 80 trajeron un cambio irreversible. Llegaron las prohibiciones, las inspecciones, los ingredientes vetados y con ellos se fueron sabores que jamás volverán. Hoy queremos recordarlos no para pedir que regresen, sino para entender lo que México perdió en ese camino hacia lo moderno. Y si tú también extrañas aquel México de risas en la banqueta, de ollas de barro y de sabores intensos, suscríbete ahora, porque este canal es un viaje directo al corazón de una época que merece ser contada antes de que se olvide para siempre. Las calles de México antes eran un festival de aromas que cambiaba según la hora del día. En las mañanas, los puestos de antojitos comenzaban a calentar comales y ollas que hoy estarían completamente prohibidos. No había acero inoxidable ni termómetros sanitarios, había barro, cobre y fuego directo. Y con todo, esos sabores eran inolvidables. En muchos barrios, el desayuno más esperado eran los tamales hechos con masa nixtamalizada en ceniza, una técnica ancestral que daba un color grisáceo y un sabor ahumado imposible de replicar con la cal moderna. Las autoridades no lo prohibieron explícitamente, pero las nuevas reglas lo hicieron inviable. La ceniza debía ser analizada, certificada, procesada y casi ningún vendedor podía costear algo así. Por eso desaparecieron esos tamales de aroma profundo, envueltos en hojas que dejaban la mano perfumada a leña. Hoy comemos tamales más uniformes, más seguros quizá, pero con menos personalidad. Este bloque es un viaje al México, donde la comida sabía a tierra, a hogar, a tradición viva, antes de que la modernidad la empujara hacia la estandarización. ¿Tú los llegaste a probar? Los tacos que ya no existen. En aquellos años, antes de que existieran advertencias sanitarias, certificaciones o rumores de enfermedades globales, los tacos callejeros eran un territorio sin miedo, sin restricciones y con una creatividad que hoy sería imposible. Entre ellos, vivían los famosos tacos de sesos, una tradición que definió el sabor de cientos de esquinas mexicanas. El seso, cocido lentamente y luego picado con cebolla, epazote y un toque de manteca, tenía una textura cremosa, suave, casi como un paté cálido que se derretía dentro de la tortilla recién salida del comal. Eran económicos, llenadores y muy apreciados por quienes sabían reconocer un buen taco. Pero cuando llegó la crisis de las vacas locas en los 80 y 90, aunque México no tenía casos, las autoridades decidieron prohibir la venta de sesos en puestos sin control sanitario estricto. Los taqueros callejeros no podían cumplir con esas normas, y de la noche a la mañana esos tacos desaparecieron. Algunos restaurantes aún los sirven, pero ya no son populares, ya no cuestan monedas y, sobre todo, ya no se comen en la banqueta, con la salsa cayendo sobre el papel estraza. Con la prohibición, se perdió un sabor antiguo, un ritual cotidiano y un fragmento de la identidad taquera del país. Ahora solo quienes vivieron esa época pueden contar cómo sabía un taco de sesos auténtico, porque la nueva generación jamás lo probará. En aquellos años, comer en la calle era casi un ritual familiar. No había miedo, no había dudas, no había aplicaciones con reseñas, ni filtros sanitarios. Había confianza. Confianza en el señor de la esquina, en la señora que preparaba su anafre desde las 5 de la mañana, en el olor que te guiaba antes que la vista. Los sabores que hoy consideramos riesgosos se preparaban con una destreza que venía de generaciones atrás. No había refrigeradores industriales, pero sí conocimiento ancestral. Sabían exactamente cuánta sal evitaría que algo se echara a perder, cuánto tiempo debía cocerse una carne para que fuera segura, cómo lavar el maíz, cómo fermentar sin que enfermara. Ese conocimiento, que hoy llamaríamos empírico, era sabiduría pura. Y cuando llegaron las regulaciones necesarias pero implacables, ese saber dejó de pasar de mano en mano. Se cortó la cadena. La modernidad no solo prohibió ingredientes,
También prohibió maneras de saber, y con esas maneras se fue una parte del sabor, una parte de México que vivía en ollas de barro, en mesas improvisadas y en manos que ya no están. Cada platillo que desapareció fue también una historia que dejó de contarse, una técnica que dejó de enseñarse, un aroma que ya no volverá. En aquellos años, perderse entre los aromas de la calle era una aventura diaria, y uno de los sabores que marcó una época fueron las palanquetas artesanales hechas con miel de piloncillo natural, un dulce que hoy casi no existe en su forma original. Eran barras gruesas de cacahuate, pepita o ajonjolí unidas con miel caliente que burbujeaba en casos de cobre. El sabor era intenso, profundo, tostado, porque no usaban jarabes industriales ni azúcares refinados. Pero cuando llegaron las regulaciones de control sobre azúcares no pasteurizados y sobre la venta de productos sin etiquetado, estos dulces quedaron relegados a mercados muy específicos y desaparecieron de la calle. Se perdió el sabor rústico, el brillo oscuro del piloncillo derretido, el chasquido de la palanqueta recién hecha que se rompía como vidrio dulce entre los dientes. Era un dulce económico, energético y tradicional, hecho por manos que conocían el punto exacto para que no se quemara. Hoy, todo eso se sustituyó por barras industriales más suaves, más procesadas, más estandarizadas, pero sin esa alma que tenía la palanqueta callejera de los 70 y 80. Y antes de seguir con más sabores que desaparecieron sin darnos cuenta, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos recordando el México que se vivía en la calle, ese que se saboreaba, se olía y se compartía. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente bloque de esta memoria culinaria que se resiste a morir. Hubo una comida que definió barrios enteros y que hoy está prácticamente extinta. Las nieves artesanales hechas con hielo de pozo y fruta natural, preparadas en carretas metálicas que recorrían las calles sin permiso ni regulación alguna. El nevero raspaba el hielo a mano, lo mezclaba con jarabe casero hecho de fruta fresca y azúcar, y el resultado era una nieve con textura áspera, fría, intensa, completamente diferente a la de hoy. Pero cuando llegaron las normas de salubridad, obligaron a que el hielo fuera purificado, que las frutas tuvieran certificado, que el almacenamiento fuera refrigerado y que los carritos tuvieran control sanitario. La mayoría de los neveros no pudo cumplir con los nuevos requisitos y desaparecieron de un día para otro. Las nieves modernas son más cremosas, sí, pero perdieron ese sabor rústico, ese frío que raspaba la lengua y ese ritual de esperar al nevero que anunciaba su llegada con una campana. Esa tradición murió cuando la regulación mató la improvisación que hacía mágicas aquellas carretas. ¿Tú recuerdas su sabor? Había un sabor que definía las tardes de barrio en los años 60, 70 y 80. Las tortitas de nata hechas con nata real, esa capa espesa que se formaba al hervir la leche bronca. Las señoras recogían la nata con una cuchara, la mezclaban con harina, azúcar y vainilla, y freían pequeñas tortitas doradas que olían a cielo. Ese sabor hoy es irrepetible. ¿La razón? La nata natural prácticamente desapareció cuando se reguló la venta de leche bronca y se obligó a comercializar solo leche pasteurizada. La pasteurización evita enfermedades, sí, pero también impide que se forme esa nata gruesa y cremosa que era la base de tantas recetas caseras. Con el tiempo, las familias dejaron de hervir leche, los lecheros de barrio desaparecieron y las tortitas de nata pasaron de ser un antojo cotidiano a un recuerdo casi mítico. Muchos jóvenes nunca han probado una hecha con nata verdadera, solo imitaciones con crema comercial que no saben igual. Así, sin anuncios ni protestas, se fue una de las golosinas más entrañables del México antiguo, reemplazada por productos industriales que jamás tendrán la magia de una olla hirviendo en la estufa y una abuela diciendo, agárrala mientras está calientita. ¿Tú las probaste? ¿O eres de la generación que solo ha escuchado historias sobre ellas? En aquellos años, las calles olían a manteca caliente y a leña recién encendida, aromas que hoy ya no existen porque la modernidad los empujó fuera de nuestras ciudades. Muchos puestos callejeros preparaban su comida en fogones improvisados usando carbón o leña, lo que le daba un sabor ahumado irrepetible a tlacoyos, quesadillas y garnachas. Ese toque rústico provenía del humo que se impregnaba en cada tortilla hecha a mano, en cada pedazo de masa inflada sobre el comal negro. Pero cuando las normas de los 80
endurecieron el uso de combustión al aire libre, estos fogones desaparecieron de un día para otro. Los puestos tuvieron que migrar a planchas de gas, más seguras sí, pero sin alma ni carácter. El sonido del carbón crujiendo antes de encender, el vapor saliendo entre las brasas, el chisporroteo que te guiaba por la calle, todo eso quedó en la memoria. La comida hecha con fogón sabía a hogar, a rancho, a tradición viva. Hoy sobrevive en algunos pueblos, pero ya no forma parte de la vida urbana como antes. Era sabor puro, directo, sin filtros, nacido del fuego y de la paciencia de manos expertas que conocían la temperatura solo por instinto. Y cuando ese tipo de cocina desapareció, se llevó consigo un pedazo íntimo del México callejero que ya no volverá. Los sabores que solo existen en la memoria. Las calles de México en aquellos años eran una sinfonía de aromas que hoy ya no se perciben. El olor del pulque fresco fermentando en grandes tinajas, el chicharrón tronando en los calderos de cobre, la barbacoa cociéndose bajo tierra durante toda la madrugada. Eran olores imperfectos, intensos, a veces rudos, pero eran reales. Hoy, caminamos por avenidas más limpias, más ordenadas, pero también más silenciosas en términos de sabor. La comida callejera moderna es deliciosa, sí, pero está domesticada, controlada, pasteurizada. Ya no existe ese riesgo delicioso, esa emoción de descubrir algo que solo existía ahí, en esa esquina, preparado por ese señor que llevaba décadas haciéndolo igual. Y aunque es cierto que ganamos salud, también perdimos identidad. Esos sabores desaparecidos se convirtieron en leyenda. Sobreviven solamente en las historias de quienes los probaron, en los recuerdos que se cuentan como aventuras culinarias de otro tiempo. Son sabores que no regresarán, pero que siguen vivos en cada mexicano que alguna vez comió en la calle, sin miedo, con hambre verdadera y con el corazón lleno de barrio. ¿Tú recuerdas alguno de esos sabores que el tiempo se llevó? En cada una de estas comidas prohibidas, desaparecidas o transformadas, no solo se perdió un ingrediente, sino un pedazo del México que vivíamos sin miedo, sin prisa y sin tantas reglas. Lo que comíamos en la calle era parte de nuestra identidad. El olor a chicharrón recién frito, el vapor del pulque fresco, el sabor potente de una torta de pata hecha en plena banqueta. No era solo comida, era un acto de confianza, de barrio, de cercanía humana que hoy ya casi no existe. Las ciudades cambiaron, las normas llegaron, la modernidad nos alcanzó, y aunque ganamos seguridad, también perdimos esos sabores que contaban historias. Quizá nunca vuelvan, pero viven en nuestra memoria, en lo que platicamos, en lo que aún alcanzamos a recordar con una mezcla de nostalgia y cariño. Gracias por llegar hasta el final de este viaje al México que comíamos antes, a ese país que se saboreaba distinto. Y si tú también quieres seguir recordando ese pasado que todavía late en nuestro corazón, suscríbete ahora mismo. Aquí, en cada video, mantenemos vivo el sabor de un México que no merece ser olvidado.